Buenos días, sean bienvenidos el día de hoy al coloquio de vestigios medievales. ¿Cómo imaginar las humanidades hoy? Vamos a iniciar con la mesa número 1, denominada Filosofía, Materia y Conocimiento, de la metafísica a la mística. En esta mesa tenemos a 3 ponentes, el profesor Álvaro Carvajal, el profesor Jimmy Wansburn Calvo y la profesora Juliana Hidalgo Aguilar. Vamos a iniciar con la ponencia del profesor Álvaro Carvajal, denominada La noción de materia en Tomás de Aquino. Sí, buenos días. Son 3 partes las que tiene mi ponencia. Primero el contexto, luego el concepto de materia y luego aplicado a la cosmología. Entonces, la tercera podría exponerla o no si no me alcanza el tiempo, así que eso tiene. Bueno, tiene que ver también con una serie de artículos cortos que he estado escribiendo sobre historia de la materia para nuevas perspectivas del Círculo de Cartago, que se encuentran en la página del Círculo, estas nuevas perspectivas. El contexto sería que para Hiller, durante la Edad Media, el último aporte significativo de la ciencia fue el neoplatonismo del siglo XIII, coincidiendo con la primera pujanza del cristianismo, ya que luego los padres de la Iglesia se dedicaron a la filosofía religiosa. En general, para Hiller, el cristianismo no solo fue un obstáculo, sino un enemigo del estudio de la naturaleza, así como de toda la ciencia. Para él, los pensadores de la época prefirieron el milagro a la explicación. Un ejemplo es San Agustín, quien adoptó la tesis de Platón de que el tiempo comenzó con el mundo, ya que cuadraba con la doctrina de la creación. Del mismo pensar es Lange, para quien la escolástica se opone al materialismo, apenas si se manifiesta tendencia alguna a tomar lo concreto como punto de partida, en cierto modo despertar de acuerdo al materialismo. Dicha época está dominada, según él, por la palabra, por el objeto pensado y con una absoluta ignorancia de la significación de los fenómenos sensibles, que pasan casi como visiones fantásticas en los milagros. En general, se considera que el dominio del platonismo y del neoplatonismo llega hasta el siglo XIII. Así, para Vignot, considera que el siglo XIII, la época de Tomás de Aquino, es de gran diversidad intelectual, la cual se viene gestando desde el siglo XII, en donde Chartres realiza su primer esfuerzo por desarrollar una cultura enciclopédica en fidelidad con las disciplinas científicas del quadrivium, además de la renovada aportación árabe en Oxford, y según Vignot, el modelo de la ciencia de Oxford fue la perspectiva, la óptica especialmente, de Alcem. La teoría de la luz y el análisis de la percepción, sin embargo, todavía están impregnados del espíritu de la época medieval. Por ejemplo, Grosseteste todavía sostiene que toda ciencia puede existir sin recurrir a los sentidos, como en el caso del conocimiento de Dios. Aunque también dice que en Aristóteles se encuentra la idea de la necesidad de separarse de los sentidos. Por otra parte, todavía persiste la idea agustiniana de la iluminación, que según Vignot, consiste en que, cito, sin una presencia especial de Dios en el alma, piensa que no se dará nunca razón de la conciencia de lo verdadero como tal. Así, Dios se asimila a la luz, lo que da pie a la teoría del conocimiento y a la cosmogonía. Esta idea del iluminismo se basa en Platón y en el neoplatonismo, así como en una determinada lectura de Aristóteles. En tal contexto, se tiene que Santo Tomás de Aquino, por una versión, se le considera un sistematizador de la filosofía de la Edad Media. Su pensamiento es visto como el más equilibrado y profundo, así como el más abarcador y ordenado, según Bichot. Para Bichot, Aquino hereda la filosofía de Aristóteles integrando aspectos del platonismo. Si bien sigue Aristóteles,
Hace aportes originales, por ejemplo, no solo distingue entre materia y forma, sino también entre esencia y existencia. Además, Aquino hace una síntesis entre Aristóteles y el cristianismo, síntesis cuya unidad y simplicidad parecen perfectas, tanto por el sentido como por la coherencia. En la misma línea argumental, Vino considera que los atomistas piensan que el pensamiento de Aquino es intemporal, una síntesis total, una perfección única. No obstante, se destacan algunos, o destaco algunos autores de los años 20 del siglo XX, donde dicen que el sistema de Aquino es solo una marquetería, en la que se justaponen múltiples piezas, ideas prestadas y reconocibles de esos periodos. Por otra parte, Aquino establece la distinción entre razón y fe, de tal manera que para Guerrero se puede acceder a la verdad tanto por la razón como por la fe. La fe es necesaria ya que la razón, por su limitación e infinitud natural, es incapaz de obtener la verdad total. Asimismo, porque la razón accede al conocimiento por los sentidos, el empirismo, de tal manera que lo que no cae bajo los sentidos no puede ser entendido por la razón. Tal distinción abre una posibilidad para el posterior desarrollo de las ciencias, el materialismo y el atomismo, en especial al considerar Aquino que la razón es autónoma y que puede construir su propio camino, su propia ciencia. Al ser la razón diversa, conlleva a diversidad de las ciencias. Del mismo modo, otro autor como Ocampo piensa que para quien la filosofía y la metafísica atomista representa una renovación de las ciencias. Visto ese contexto, paso a ver la noción de materia. En relación con el término materia, se considera que Aquino se separa de Platón, que Aquino separó las formas de los cuerpos. Para Platón, las formas son pura contemplación. Al respecto, Aquino considera que Platón es un precedente de dicha desconexión. Él asume la perspectiva, asume la perspectiva teórica de Aristóteles y por ende acepta el principio de realidad del mundo de Aristóteles y admite el conocimiento natural. Este último tiene su acción propia y por tal motivo Aquino es considerado por Vigneau como naturalista. Por su parte, Béchot afirma que el principio fundamental del pensamiento de Aquino es la distinción entre acto y potencia, entre el ser en acto y el ser en potencia. Así, Dios es acto puro y las criaturas son mezcla de acto en potencia. En El ente y en esencia de 1980, una traducción de Guillermo Manabasi, hecha aquí en Costa Rica, acerca de las sustancias simples, indica que en el comentario de la novena proposición del libro de Causis se sostiene que la inteligencia posee forma y existencia y en ese caso se toma forma por la quididad misma o esencia simple. Además, agrega que aunque las sustancias de este tipo sean formas sin materia, no hay en ellas, sin embargo, simplicidad completa ni son actos puros, sino que tienen mezcla de potencia. A la vez se recuerda que si bien Heráclito postula el movimiento contra la permanencia, en contraste Parménides afirma la inmutabilidad, negando el movimiento al que se entiende como no ser. En cambio, Aristóteles opta por un punto medio, el ser en potencia, el que transita del no ser al ser. Tanto el acto como la potencia son indefinibles por ser conceptos primarios, empero pueden aclararse por analogía. El acto es posesión de existencia y la potencia es la ordenación al acto. El pensamiento de Aquino sobre la materia sigue lo planteado por Aristóteles,
pero no se queda ahí, sino que hace contribuciones originales. La materia es necesaria para toda producción, para la creación. En la Suma Teológica indica que Dios es la causa ejemplar de todas las cosas. Y para, cito, demostrarlo, observemos de que para la producción de una cosa es necesario un modelo a fin de dar efecto una forma determinada. Bien, en este modelo existe anteriormente concebido en su mente. Empero, dicho término refiere a dos acepciones: la materia prima, materis informes, lo que se considera materia en sí misma, y B, la materia segunda, materia secundaria, a la que algunos autores llaman materia propia o apropiada. De estas, la que resulta de mayor interés para el estudio es la primera, la materia prima. Ahora, tal parece que esa distinción ya está presente anteriormente y Aquino parece que la recoge de lo que él llama los filósofos antiguos. La primera acepción es una noción dominante en la Edad Media y viene de Aristóteles. Según Ocampo, dicho término es reconceptualizado por Aquino, ya que la entenderá como pura potencia, sin ningún tipo de determinación formal, aunque tal parece que tal acepción se encuentra en Aristóteles. Ferrater Mora indica que en Aristóteles la noción de materia indica receptividad, ya que cualquiera que sea la materia que se trate no es propiamente materia, sino que está, por así decirlo, comillas, dispuestas a recibir alguna determinación, lo cual implica que hay varias clases de materia. En todo caso, para Aquino el concepto tiene varias características y aquí presento algunas de ellas. La primera es que la materia prima es pura potencia, es decir, no es acto, sino que tiene disposición a recibir acto de la forma, con lo cual se constituye la sustancia, la materia segunda. Dicho aspecto potencial es lo que actualiza, determina y distingue la materia. No obstante, al ser pura potencia, esta no existe por sí sola, sino en unidad con la forma. Por otra parte, la materia prima es pasiva, o como indica un autor, Pérez, es acto pasivo, ¿verdad? Por lo que tiene una casi infinita capacidad receptiva, ya que es el origen del mundo natural, de todo cambio, de toda generación y de toda corrupción, es decir, de la materia segunda. Al ser potencia pura, se contrapone al acto, es decir, al ente en potencia, se opone al ente en acto, el ente en tanto tal, esto es sustancia corpórea. Además, la materia prima es indeterminada, es materia informe o sin forma alguna. La materia es determinada gracias a la forma que le confiere el ser y la unidad. Para Pérez, la materia prima es el elemento constituyente de lo que existe en el mundo de la naturaleza. Y para Ocampo, la materia prima es la causa material última a partir de la cual las determinaciones advienen. A tal respecto, no puede ser engendrada ni corrompida. Según las características apuntadas, se tiene que la materia prima no subsiste en el ser, pero tampoco subsiste sin forma. La materia prima es solo potencia pura y la forma es su acto. Esto último da al ser actual y la sustancia que participa. Ahora, según esto, la materia prima no es una realidad extramental que existe o pueda existir. Tampoco es un ente existente, pero no es la nada, ¿verdad? No es ente, aunque no es absolutamente nada, ya que su potencia se dispone para recibir al ser formal. Según esto, se trata de una hipótesis de la realidad metafísica, es como el campo cuántico,
¿verdad? Algo parecido, ¿verdad? Ya que su potencia la dispone para recibir, así no existe ni puede existir. La única materia existente es la materia formada, en tanto constituyente de un puesto sustancial específico, es decir, corpórea dotada de caducidad. Por tanto, no existe por sí misma, ya que, aunque se encuentra bajo una forma en su naturaleza, no posee ni forma ni acto alguno, ¿verdad? Se capta de manera confusa. La materia prima existe con anterioridad en relación con la sustancia corpórea, materia segunda. La anterioridad es en términos de temporalidad de dicha materia informe, del génesis. No puede ser interpretada sino como materia ya formada. La anterioridad es prioridad en orden de la naturaleza y de origen, refiriendo a Agustín. La materia informada es anterior a la materia formada. Para él, la materia prima es ente creado. En la Suma Teológica, aquí no afirma que ningún ser fuera de Dios puede haber existido eternamente, y no es imposible suponer esto. No es necesario que el mundo haya existido, sino ha existido eternamente, y no es imposible suponer esto, ¿verdad? No es necesario que el mundo haya siempre existido, y esto no es demostrable. Es una paradoja, ¿verdad? Para lo que es en el orden de la causalidad material, pero en el orden de la existencia de las cosas se encuentra subordinado al principio de la forma. El pensamiento de Aquino, la sustancia y los accidentes son los constituyentes de los cuerpos. Además, todo cuerpo está compuesto de materia prima y por la forma sustancial, de tal manera que el término esencia significa en las sustancias compuestas aquello que está compuesto de materia y forma. En este sentido, las formas naturales son educidas a partir de la materia prima. Para Pérez, la materia prima es una y única para todo cambio sustancial. Además, es pasiva porque la educción de las formas naturales requiere de un agente. Así, la producción es una educción de las formas que ya están contenidas en la materia prima. En la Suma Teológica indica que hay que considerar que no solamente la enacción de algún ente en particular es un agente de un agente particular, sino también la enacción de todo ente a la causa universal que es Dios. Y esta última enacción es la que designamos con el nombre de creación. El principio de individuación de los cuerpos en la materia determinada por la cantidad. Lo asevera esto en el ente y la esencia, dado que el principio de individuación es la materia, pero se trata de que la materia en principio es individuación no tomada de cualquier manera, sino solo en cuanto materia determinada. Visto esta noción de materia prima, paso al problema lógico y ontológico de la creación, de la cosmología. Tomado de unos apuntes que tenía de clase de Guillermo Coronado. La principal cuestión que tiene que ver con esto es si pudo el movimiento haber existido desde siempre. Una respuesta la da Ptolomeo, quien afirma que sabemos de hecho por la fe que el movimiento tuvo un comienzo en el tiempo, y B, queremos saber por la razón si pudo no existir el tiempo. Ahora las respuestas previas de las que parte Aquino es lo siguiente. El mundo tuvo comienzo en el tiempo, pero no pudo tenerlo, Agustín. El mundo no tuvo comienzo, la segunda, el mundo no tuvo comienzo en el tiempo, sino que fue creado por Dios desde la eternidad, los averroístas y Aristóteles. Y la tercera respuesta, el mundo existe desde siempre, el materialismo y los panteístas. La tesis de Aquino sería la siguiente: está de acuerdo con uno, ¿verdad? El mundo tuvo un comienzo, pero está en contra de uno cuando afirma que pudo haber existido desde siempre.
En la tercera respuesta dice, luego está de acuerdo con dos, ¿verdad? Pero sabemos que el mundo comenzó siempre. Y la cuarta dice que a la vez está en contra de dos, pero sabemos que el tiempo comenzó. Y, en la quinta proposición diría, y contra tres, el mundo no puede haber existido sin haber sido creado de creación de Dios. El problema no es de principio, sino de la relación causal de creación-mundo, por lo que tuvo comienzo, pero la razón no puede establecer que pudo tener coexistencia. Si se sostiene que el mundo fue creado de la nada y se está ante un nihilismo confuso, si se tiene que si el mundo fue creado de la nada, esto implica que no fue hecho. Entonces hay un choque entre el dato sensorial y la fe. Y la segunda, por otra parte, la materia es preexistente en un sentido a la nada. Y la tercera postura sería que el mundo es íntegramente desde un mismo momento materia y forma. Aquí no rechaza la primera. La segunda es antropomórfica y la tercera no fue creada la materia preexistente. Para él no se puede probar que la materia es eterna. Supone pues que las criaturas son eternas en su forma arquetípica, no en su forma material. Luego pasa a preguntarse, ya termino, ¿desde cuándo existen desde sí mismas? Y revisa varias respuestas. Los neoplatónicos, Dios al crear se crea en acción. El mundo es coeterno y coexistente a Dios, el Dios cristiano. Dos, Dios causa eficiente, el Dios cristiano, el mundo depende de Dios y es creado por Él, razón ontológica de dependencia. Existen en el mundo algunos entes que no son involutivos o que no evolucionan, ¿verdad? Los ángeles. Entonces, para Aquino el movimiento no puede tener comienzo, creación contra la dependencia ontológica o reacción contra la dependencia ontológica, porque si hubiese comenzado hubiese habido un movimiento anterior. No pudo tener comienzo, es eterno. Si el mundo tuvo comienzo desde siempre, por dos razones, ¿verdad? No lo pudo hacer, es una respuesta, y para él esto es falso, porque Dios es omnipresente y lo pudo hacer. En la segunda sería en el caso de que no pudo hacerse en sí mismo por falta de materia prima, por lo que puede hacerse sería una respuesta herética. Esto implica reconocer que existió de siempre. Lo que requiere en el fondo es el hecho de que tengo un hacedor. Bueno, hay un punto más que ya, como no tengo tiempo, lo termino, pero me resulta estas preguntas y estos problemas ontológicos y epistemológicos de Tomás de Aquino son paradójicos. Me parece, no hay como una respuesta completa y absoluta. Muchas gracias. Vamos a proceder con la segunda ponencia a cargo del profesor Jimmy Wansburn Carbo, denominada La individuación para el pensamiento medieval, aportes para el conocimiento. Ay, perdón. No, tranquilo. Sí. Muy buenos días, tengan todos, todas. Muchísimas gracias a la Escuela de Estudios Generales por organizar este coloquio. De verdad que es un trabajo enorme, pero muy importante y muy valioso. En tiempos en que las humanidades están en la picota y pareciera que se puede prescindir de ellas, este tipo de actividades son fundamentales. Voy a referirme a un tema que de alguna manera no se aproxima a la línea que tradicionalmente se desarrolla sobre el tema del individuo en la Edad Media, el cual generalmente sigue un abordaje más de orden metafísico,
vean que yo hablo de la individuación, no hablo del individuo. Y voy a presentar algunas cuantas tesis utilizando fundamentalmente 3 obras de 3 autores que no son medievales, primero que nada, pero que fueron autoridades para los maestros medievales, y esas obras fueron altamente leídas. Esas reflexiones son fruto del curso de filosofía medieval que dicto en la Escuela de Filosofía, y pues cuando me enteré del coloquio inmediatamente pensé en plantear estas ideas que se alimentan de muchos autores: Foucault, Pierre Hadot, Giorgio Agamben y otros que ustedes conocerán bien. Durante un buen rato me viene el dilema de cómo ligar esto con el humanismo. Primero que nada porque me voy a colocar en la antigüedad tardía y partir del supuesto de que lo que pensó Agustín de Hipona o Boecio efectivamente determina el humanismo puede ser un poco irresponsable o poco serio. Y por otra parte me vi con el problema de qué entiendo por humanismo. Y que yo creo que parte de la discusión es esa, ¿verdad? Entonces me resisto a dar alguna respuesta a ello, a la pregunta, pero sí voy a sugerir una pequeña idea que al final mencionaré. Me ataca. Bien, ¿cómo se casa la Edad Media con los desafíos del humanismo de nuestros días? Es una tarea por hacer, exige pesquisas, exige debate. La participación en este coloquio se anima con la esperanza de acrecentar este debate. Pensar lo humano y pensar el humanismo no son lo mismo, aunque haya una cierta familiaridad. La latitud en la que nos encontramos imprime algo de osadía y extrañeza a la dedicación a la Edad Media. Sus siglos ya pasados, ¿qué nos dicen a nosotros costarricenses en este momento? La urgencia por el humanismo, ¿a qué claves para descifrar nos empuja? De lo que puedo estar seguro es que nuestro humanismo ha de acuñarse tropicalmente. La exposición en mente se respalda de una comprensión de la Edad Media que justifica prestar atención al pensamiento inmediatamente anterior y del cual se nutre. Hay una transición de la antigüedad tardía al medioevo consistente en la transmisión de fragmentos y versiones del pensamiento griego y helenístico, junto con modos de especulación e intereses teóricos. El individuo, entendido como individuación, es uno de ellos. Esta distinción es necesaria para evitar cualquier confusión con el tratamiento metafísico tradicional que se le ha dado al individuo junto con el tema de los universales. A lo anterior se suma el punto de vista en primera persona a modo de un frente teórico con un carácter referencial y constitutivo. Las obras de Agustín de Hipona, el pseudo Dionisio Areopagita y Boecio, acá consideradas, son ilustrativas de esa perspectiva y los 3 pasan a la Edad Media como autoridades. Para estos señores, ser individuo significa individuación, es decir, un proceso constitutivo del cual dan cuenta y es consistente en el paso de una determinada condición ontológica y epistemológica a otra. Por consiguiente, esta perspectiva en primera persona abre un potencial argumentativo armado como referente mental y epistémico, como correlato del destino y la fortuna y como trayecto hacia Dios. El interés por la Edad Media puede ser muy variopinto, admite actitudes románticas, incluso pastorales, de defender la fe cristiana en un medio que se puede autodenominar ateo, etc. Dejando de lado esas razones, tengo más que claro que una de las razones que justifican estudiar la Edad Media es
cómo las ideas desarrollan un trayecto, cómo pasan de un momento a otro, pero no solamente del pasado inmediatamente anterior a los siglos medievales, sino también cómo pasan hasta nuestros días. En algún momento en clase me he aventurado a decir que posiblemente la Edad Media, el legado de la Edad Media concluye cuando Marx, Nietzsche y Darwin empiezan a publicar sus obras. Hasta ese momento hay una ruptura efectiva con el medioevo. Todavía un Kant lo podemos leer con una cierta clave medieval. Yo creo que el colega aquí, el doctor Carvajal, nos ha dado una pequeña muestra de ello. Los autores a los cuales me voy a referir fueron altamente conocidos, gozaron de autoridad y dejaron huellas importantes. El Pseudo Dionisio está a la base de la teología de la Eriúgena y de la mística del maestro Eckhart. La tradición agustiniano-platónica tuvo a Tomás de Aquino como su adversario, y las traducciones y comentarios de Boecio fueron de lectura obligatoria en las escuelas y universidades medievales. La exposición que a continuación voy a hacer se compone de 3 momentos. El primero voy a dedicarlo a unas pautas metodológicas para hacer historia del pensamiento medieval. Luego me voy a referir a los contenidos de las obras y finalmente cerraré con un esquema argumentativo que creo encontrar en esos 3 autores y en las obras que voy a mencionar. Vayamos a estas pautas metodológicas que considero fundamentales. La lectura de autores pasados se lleva a cabo con base en nuestro tiempo y en nuestra latitud, a sabiendas que es una lectura distinta a la que hicieron los medievales, a la vez que estos hicieron su propia lectura de los autores anteriores. Las coordenadas son otras. El trópico es una ubicación distinta para leer autores antiguos. No estamos ni en Francia, ni en Alemania, ni en España. Por lo que las obligaciones para con ellos consisten en cómo pensamos sus aportes, las sugerencias que nos hacen y una forma de debate que establecemos desde acá. Yo sostengo, una mirada al pasado es una mirada al presente. Y articulo 3 razones, o esgrimo 3 razones para apoyar esta afirmación. Las ideas siguen sus trayectos, no quedan atrapadas en el tiempo ni en un sitio específico. Esas ideas del pasado también nos advierten de cómo pensamos, cómo articulamos nuestro pensamiento a la luz de los temas que nos proponen. Y tercero, la lectura de autores pasados siempre nos ofrece argumentos, tratamientos temáticos y otros con los cuales podemos volcarnos sobre nuestro tiempo, sobre nuestro medio, para precisamente discutir, para debatir. A eso yo le llamo una estrategia metodológica mínima, todavía merece mucho más detalle y hay por ahí algún par de publicaciones mías sobre cómo hacer historia del pensamiento medieval. La aproximación a un autor pasado conlleva la pregunta por las ideas que facilitan esa aproximación. ¿Cómo pienso? Pero también qué ideas identifico en el autor. Los autores pasados representan un modo de pensamiento, constantes, conceptos dominantes, finalidades o propósitos, estructuras de pensamiento. Y en lugar de pensar en una tradición, se piensa en el ejercicio del pensamiento. Es decir, en lugar de pensar en un pensamiento congelado, pensemos en un pensamiento vivo. Un pensamiento que propone, que está ahí para que precisamente discutamos con él. Con la revisión del pensamiento pasado, entonces, se tiene acceso a modos de abordaje, a métodos, a metodologías, estrategias, a conceptos, significados, empleos y una capacidad resolutiva, es decir, si un determinado dilema tiene soluciones de acuerdo con lo que proponen estos autores. Paso de inmediato a considerar a los 3 autores.
y sus obras. Como les decía al comienzo, son obras que yo trabajo en el curso de Filosofía Medieval bajo la premisa de que le pido a mis estudiantes de que nos ubiquemos en la Edad Media leyendo lo que ellos mismos leían. Ojo, con todas las reservas del caso, porque nunca lo vamos a lograr reproducir fielmente como lo hacían ellos, empezando por el lenguaje. Pero por lo menos nos aproximamos. Nos aproximamos a Agustín de Hipona, nos aproximamos al Pseudo Dionisio y a Boecio. Estos autores tienen una virtud, un mérito para los medievales y para nosotros también. Transmiten algo de manera muy fragmentaria, tradiciones filosóficas que conocieron a su modo, de una u otra manera, y eso transmiten ellos a los maestros medievales. Agustín fue el principal padre de la Iglesia y su diálogo del De Magistro será tomado para su revisión. Boecio aportó textos para el cultivo de las artes liberales y su obra escrita en la cárcel, La Consolación de la Filosofía, es la que aquí consideramos, y la obra completa del Pseudo Dionisio inspiró el imaginario espiritual católico, por lo que la teología mística, que es uno de los textos más breves, es la que será objeto de revisión. Esta escogencia, como les decía hace un momento, es ilustrativa nada más. Es decir, que lo que voy a plantear aquí como un esquema de lectura, habría que extenderlo a otras obras de estos autores. Si se conocieron entre sí, es bastante difícil saberlo. La comunicación entre Oriente y Occidente no era tan fluida como hoy imaginaríamos, por lo que es dudoso que el Pseudo Dionisio haya leído a Agustín o que Boecio conociera los escritos del Pseudo Dionisio. Así las cosas, se impone la independencia de cada obra y será el análisis el que deje entrever algunas vinculaciones. ¿Qué dijo cada uno de lo que ocupa esta sección de la ponencia? Cada exposición se concentra en el propósito de esta intervención, pero a sabiendas de que hay otras cuestiones concomitantes que podrían tratarse. En los tres autores, la interioridad juega un papel argumentativo medular, entendiendo por ello que sin ella los argumentos se caerían o se debilitarían sustancialmente. Para entender esto, voy a hacer entonces una exposición muy breve de los contenidos de las obras que ya mencioné. Agustín de Hipona escribe en el año 389 su diálogo de Magistro, ocupado del valor epistemológico de las palabras, si con ellas se enseña y aprende. Para Agustín las cuestiones filosóficas son tratadas junto con las teológicas, por lo que no es de extrañar que los últimos capítulos dedicados a la solución al problema del papel del lenguaje para el conocimiento concibe como una continuidad pasar del análisis filosófico que viene sosteniendo con su hijo a una argumentación teológica. Su planteamiento se apoya en varios referentes reconocibles. El conocimiento acontece dentro de sí con el apoyo de una ontología mínima de corte platónico y su método se mantiene dentro del escepticismo del sexto empírico. Ofrece a través de la figura del diálogo un intercambio de argumentos y contraargumentos en nombre de la duda respecto del valor epistémico del lenguaje, si con palabras se enseña y aprende. La duda estriba si un discípulo aprende por las palabras de un maestro, porque se les concede un valor epistémico del cual expresa serias dudas. Hablar de las cosas y nombrarlas es distinto de su conocimiento. Entender o conocer se apoya en una consulta, la cual mira hacia el alma, hacia adentro, nunca fuera de ella, donde se encuentra la verdad interior que no es otra que el Maestro Cristo. El interés por el conocimiento a través de la palabra reside en su valor veritativo, como garantizarlo es la preocupación. De las palabras escuchadas o leídas no se sigue certeza alguna, cabe el engaño, la ignorancia y el error, por lo que su valor para el conocimiento no es más que instrumental. La verdad se la encuentra en el alma y se la capta por contemplación y para ello ha de tener una capacidad. El conocimiento versa sobre el mundo, pero no se apoya en él, sino en el aprendizaje interior donde se manifiesta la luz de todas las cosas. Estoy omitiendo citas de la obra. Las palabras no agregan nada al conocimiento, porque las cosas son conocidas cuando son observadas en el alma, nunca fuera.
Escuchar las palabras, por ejemplo las de un maestro, las de un expositor, forma parte del mundo exterior de las sensaciones y el conocimiento por los sentidos de cada sujeto y es intransferible. Agustín establece unas delimitaciones epistemológicas acordes con una distinción ontológica entre el mundo exterior y la interioridad del alma. El acceso a la verdad se lleva a cabo por el conocimiento intelectual y este se da con ocasión de las sensaciones, pero no depende de ellas para alcanzar la verdad, la cual habita en la interioridad. El alma es entendida como un sitio o habitáculo con una imagen cartográfica descrita como interioridad, como hombre interior. El alma racional es algo íntimo, localizable solo dentro de sí, nunca fuera, y siempre se distingue del mundo interior. Paso de inmediato al pseudo Dionisio. Voy a omitir la lectura para referirme rápidamente a la propuesta que hace el pseudo Dionisio. El tratadito de teología mística es un tratadito de ejercicios espirituales, fin de la historia, muy recomendable para Cuaresma. En él, el maestro le dice a algún discípulo cómo poder alcanzar la unión con Dios y presenta varios momentos importantes a los que les quiero rápidamente prestarle atención. 1. La unión con Dios acontece dentro de sí. La unión con Dios se logra a través del lenguaje. Ahora bien, bajo el entendido de que el lenguaje hay que agotarlo, tiene unos límites, pero es la única ruta por la cual llegar al momento de abandonar el lenguaje y dar el salto a la unión con Dios. Eso es un momento afectivo. Para poder llegar hasta ahí es necesario la purificación interior y también agotar todo el lenguaje. En ese sentido hay un juego teórico afectivo muy interesante que él va a proponer, sin el cual no es posible conocer a Dios. Pero vean qué interesante, el conocimiento de Dios no se logra por la palabra, pero no podemos abandonarla. Hay que pasar por la palabra, agotarla y en ese momento dar el salto, que es afectivo, es fruición. ¿Ok? No es cualquier sujeto el que puede lograr eso, solo aquel que se ha purificado. Tercer autor, Boecio. Lo encontramos altamente angustiado en la cárcel en Ravenna, sabiendo que ya estaba condenado a la muerte, y acudiendo a su memoria, escribe su angustia y la trata de resolver. De la idea inicial de una alma angustiada, se da cuenta le atribuye a la filosofía un valor terapéutico con el cual logra salir de la angustia. ¿Cómo se logra salir de la angustia? Descubriendo la sintonía del alma, vamos a afirmar que es una sintonía o una armonía ontológica del alma con el destino, con lo que está dispuesto, del modo como está dispuesto el mundo. Y con eso llego cierro al esquema que quisiera proponerles. En los tres autores encontramos la afirmación de sí mismo como un referente irreductible e imposible de sustraer y que conforma un correlato con el tratamiento de la verdad del conocimiento, Agustín de Hipona, la unión con Dios, pseudo Dionisio, y la armonía ontológica entre el alma y el destino, Boecio. Asimismo, la afirmación de sí mismo es una mediación y la verdad del conocimiento se alcanza gracias a la inhabitación del maestro interior, la reconexión con el destino en la fórmula y la fortuna a través de un examen de las razones por las cuales se perdió y cómo recuperar esa conexión y el trayecto para alcanzar la unión con Dios. Es un esquema organizativo relativo al movimiento del alma, interioridad, mente y conducente siempre a un resultado final. Ese carácter constitutivo consiste en un alejamiento de una condición, por ejemplo el pecado o las pasiones desordenadas o el pensamiento nublado, para encaminarse a una condición que es calificada como mejor. Y el esfuerzo obliga a abandonar la dispersión y la distracción. Las palabras proferidas no aportan conocimiento, este se le consigue en el alma. La sintonía del mundo se pierde y provoca la angustia. Y caminar hacia Dios requiere alejarse de los sentidos. Ser individuo, entonces, visto como una tarea en primera persona, significa no un ejercicio para ser distinto,
pero no solamente un ejercicio para ser distinto, corrijo la afirmación, significa un ejercicio para ser distinto, de otra manera. Este tratamiento de la individualidad, y con esto cierro mi intervención, pone entre paréntesis esa distinción ontológica entre el individuo universal, que ya en la antigüedad venía trabajando, y curiosamente, lo que principalmente la tradición platónica y neoplatónica tanto rechaza, el cambio, la mutabilidad, queda alojada en el alma. Sin cambio dentro del alma, no es posible lograr los resultados que se buscan. Muchas gracias. ¿Perdón? Sí. Perdón. Vamos a continuar con la última ponencia a cargo de la profesora Juliana Hidalgo Aguilar, denominada Pensar lo humano desde la mirada mística, de Hildegarda de Bingen y Victoria Cirlot. Buenos días. Buenos días a todos y a todas presentes. La ponencia es fruto de mis apuntes para dar clases en este periodo, de lo que les muestro un poco a mis estudiantes de humanidades y de mi lectura de cómo acercar este periodo pues a nuestra situación actual. En esta ponencia planteo volver a la vía mística para observar nuevamente nuestra realidad. Para Hildegarda de Bingen, la principal fuente de conocimiento provenía de la experiencia visionaria. Por su parte, Victoria Cirlot apela a la experiencia visionaria de Hildegarda, quien interpreta en aquella un conocimiento imaginal que trasciende la racionalidad discursiva, y aquí es donde hago el espacio para pensar lo humano, construido en el desplazamiento de la razón y centrado en la elaboración de mundos posibles. Ubicaré en Hildegarda el camino que lleva a considerar la imaginación en el marco de una naturaleza del conocimiento. En la autora, este proceso se articula en dos etapas. En primer lugar, vía revelación, la experiencia mística compuesta por la visión, tanto interior como exterior, siguiendo la tradición agustiniana y el sentido de la audición. En segundo lugar, vía mandato divino, estos sentidos están dispuestos en la búsqueda de conocimiento en una tarea hermenéutica que involucra la escritura, la interpretación y la ilustración de las visiones. En estas dos etapas se articula un proceso intelectivo en el ver, tanto visión como audición, en el conocer por la escritura y la interpretación, y el imaginar, en el uso de lo simbólico. En este proceso se puede decir, Hildegarda construye su cosmovisión a partir de visiones que vienen acompañadas de sus respectivas interpretaciones, y es posteriormente cuando serán ilustradas bajo la supervisión de la abadesa y en ayuda de sus secretarios. Parto de la descripción de la experiencia visionaria. Aquí daré 4 características. El primer elemento es la corporalidad, pues están implicadas las sensaciones de la vista y la audición, a la vez que denota presencialidad y presentificación del sujeto que padece la visión. Esta caracterización da cuenta de la realidad del acontecimiento en cuanto muestra el contacto con la exterioridad y no así una subjetividad cerrada y escindida del mundo. A partir de esta disposición del cuerpo en la experiencia visionaria, se destaca la recepción de imágenes y símbolos, puesto que hay una activación sensorial del ojo y el oído. Cirlot le llama la sinestesia de la mística, pues con el término vicio no se diferencia un sentido del otro. Hildegarda ve imágenes ayudada por la voz divina que le explica el sentido de las mismas. El segundo elemento es la espiritualidad. Siguiendo la doctrina agustiniana, esta sucesión de inspiración divina también es la mirada interior.
La espiritualidad en la visión asegura que el evento no es solo percepción, sino revelación. El alma del vidente es la encargada de registrar la verdad y el contenido simbólico garantiza que el mensaje pueda ser comunicado y entendido por otros, pues las imágenes percibidas tienen significado. Si bien se asemejan a realidades terrenales, lo visible, su función es ser un símbolo que media o posibilita el conocimiento del ausente, lo invisible. El tercer elemento es la intervención divina, como fuente de inspiración de lo visionado y que en última instancia envuelve la experiencia en un halo de misterio. El conocimiento provisto en imágenes es infundido por Dios, confirmando el carácter de revelación de la experiencia. Y, al ser de origen divino, supone un misterio que lo hace superior a un conocimiento estrictamente racional y así desprovee el mensaje de algún error humano. Para Hildegarda, esta intervención fue crucial. Primero, es la justificación de por qué una mujer en la Edad Media pudo predicar y escribir a reyes y papas. Y segundo, cuando dudó de su misión de escribir, fue la intervención directa de la voz divina lo que la obligó a actuar, y la confirmación por parte de eclesiásticos legitimó su autoridad ante la Iglesia. El cuarto elemento es una experiencia imaginativa pasiva. Se refiere a la modalidad de recepción de la visión. Hildegarda observa imágenes espontáneas sin participar en su creación. En este caso es una figura de mera observadora. El carácter pasivo subraya la intervención divina, pues si fuera activa sería simple imaginación. Asimismo, este carácter de la visión es un reto. Hildegarda recibe la imagen, pero la interpretación detallada, a menudo, requiere la guía de la voz divina para descifrar el significado de cada componente. Esto hace que su interpretación sea laboriosa. Entonces, en la experiencia visionaria se comprende que para Hildegarda, ver y conocer están unidos, elevando su testimonio a una fuente de autoridad. Los 4 aspectos confirman que sus visiones no eran sueños o fantasías, sino un estado de conciencia pura y vigilante que le permitía al espíritu captar verdades divinas. La corporalidad y espiritualidad atestiguan la realidad del evento, mientras que la intervención divina y la pasividad imaginativa garantizan la pureza y trascendencia del mensaje. Al presentarse como una mera receptora de secretos revelados por Dios y no como una erudita, le proporcionaba un conocimiento directo a pesar de no ser formalmente letrada. Para la segunda etapa del proceso de conocimiento, paso a comentar el aspecto breve iconográfico, particularmente el proceso de convertir la experiencia mística en un texto escrito e ilustrado. Siguiendo el estudio hermenéutico de la experiencia visionaria y de la imaginación, Cirlot afirma que la imagen hildegardiana se resiste a la exégesis alegórica del siglo XII, que pasa por una tradición textual de gran contenido teológico, desestimando así la auténtica vivencia que también aparece en sus escritos. Tampoco se reduce a una función pedagógica, aunque sí la haya. El peso del texto autobiográfico e ilustrado sobre lo que podría conocerse como un tratado propiamente teológico-filosófico garantiza acceso y adquisición de conocimiento. Cirlot hará notar un paralelismo entre la interpretación exterior a la sombra de los textos sagrados y la interpretación interior, aquel acontecimiento de transformación íntimo de Hildegarda. Acertado es aproximarse a la idea de que su testimonio está cargado de vivacidad. Su potencia deriva de una crisis del sujeto visionario, frente al retrato que suscitaría una pálida alegoría. Considero que en este paralelismo sí hay un antes y un después para la visionaria. Acontece un mientras tanto que suscita un estado de indeterminación, un hallarse a la mitad entre lo terrenal y celestial, entre lo humano y lo divino, entre la vida y la verdad, entre lo corpóreo y espiritual. Esta lectura destaca aspectos que, de otro modo, habrían quedado sepultados por las exposiciones doctrinarias y muestran una obra en que la visión es el resultado
de un acontecimiento espiritual. Dice Cirlot de un despertar del alma. La memoria recupera lo que los sentidos exteriores e interiores captaron. La escritura se convierte en el medio para desplegar los significados de la escena visualizada. La elaboración del texto no es una simple transcripción, sino un ejercicio hermenéutico. Por esto, el texto constituye un auténtico tratado visionario y su importancia deriva de la sinceridad de su tono y de la precisión descriptiva de la vivencia interior. Este trabajo hermenéutico se prolonga hasta las representaciones en miniatura que tienen algunas de sus obras, como Conoce los Caminos o el Libro de las Obras Divinas. Aquí la imagen adquiere un carácter mediador de la visión especular, porque si a Dios no lo podemos contemplar cara a cara, nos es dado verle en una riqueza simbólica propia de su misterio. Cirlot describe este proceso como florecimiento generalizado, que nos sitúa ante el carácter instructivo de la imagen, no como instrumento apropiado para entender los misterios de Dios, como instrumento apropiado para entender los misterios de Dios, considerando la naturaleza de la experiencia visionaria como inefable. Me interesa destacar este proceso de pensamiento cuya mejor caracterización es el simbolismo. Sus miniaturas son la expresión de la necesidad humana de contemplar los misterios sagrados. Como parte de la tradición cultural del siglo XII, la imagen y el símbolo están al servicio de la mediación con lo divino. Ambas expresiones cultivan la apertura de los sentidos y el entendimiento. Así propician la visualización por parte de sus interlocutores o sus lectores y posibles espectadores. Y en esta línea, aquel mensaje permanece abierto a nuevas interpretaciones. Para Cirlot, este acoplamiento de la visión, que es tanto la percepción como lo percibido, potencia la imaginación, pues concede a quienes leen la posibilidad de evocar bajo sus propias facultades lo personalísimo del fenómeno visionario. En el caso de Hildegarda, la capacidad transformadora y la tarea de traducción al texto e imagen de sus visiones muestra la fuerza de lo imaginativo en el centro de su pensamiento. El símbolo es fundamental de su lenguaje visionario. En perfecta sintonía con la cultura medieval, le permite expresar eficazmente los misterios profundos y el conocimiento que, por su naturaleza, se halla al borde de lo incomunicable. El estatuto simbólico es lo que propicia esta vía mediadora. La formalización plástica de las visiones nos introduce dentro de un discurso iconográfico, ¿verdad?, en el que pueden percibirse formas, figuras, colores, composición e iconológico para analizar significado, contenido, mensaje teológico y demás. La interacción de ambas dimensiones es capaz de llamar a la imaginación de los espectadores. En esta línea, la experiencia de Hildegarda está abierta a la visualización e interpretación y no constituye un sentido monolítico y doctrinario. La imagen es el lugar de la revelación, a diferencia de la alegoría, como una operación intelectual que traduce a un concepto ya conocido. El simbolismo en este caso sería autónomo, pues toma distancia del lenguaje conceptual que no puede capturar diáfanamente y en su totalidad la experiencia de lo divino. Así, resulta la vía de expresión por excelencia para comunicar lo que está confinado a esa dimensión de lo incognoscible. Ahora remito al lugar que ocupa la imaginación en este análisis. En términos de conocimiento, Hildegarda se encuentra entre la imposibilidad de ver a Dios y la posible visibilidad en las imágenes nacidas de su experiencia. Esta se inscribe dentro de un marco teórico en el que la imagen ocupa un lugar central dentro de la relación de lo visible y lo invisible, pues se instala en la certeza de que a lo invisible se llega a través de lo visible, a la vez que instala un arte que cumple la doble función del símbolo, velar y desvelar. Para Cirlot, la imaginación no es simplemente una capacidad psicológica o una fantasía, sino una facultad epistemológica y espiritual de capital importancia. La fuerza de lo imaginativo reside en que el símbolo y la imagen no son meros vehículos de comunicación,
sino instrumentos que prolongan la experiencia mística en los espectadores. En Hildegarda, la imaginación creadora se manifiesta a través de un ojo interior, como ella misma atestigua, que permite la recepción pasiva de visiones teofánicas, imágenes que no son de este mundo, sino de un mundus imaginalis, dice Cirlot, retomando un concepto de Henry Corbin, quien determina la topología de la visión, es decir, señala dónde acontece este fenómeno y propone una realidad de la tierra intermedia, que no es otra cosa que el mundo convertido en objeto simbólico. La imagen se convertirá así en el punto de encuentro entre dos mundos, un espacio simbólico donde cielo y tierra confluyen. Me interesa destacar esta idea del mundo como objeto simbólico, porque constituye una provocación a la realidad, no solo negador de las certezas establecidas, sino fundamentalmente creador de otra realidad, de mundos fronterizos que revelan el universo al liberarlo de su opacidad y sentido sedimentado. El poder de la imagen reside en esta reversibilidad que pone en duda el mundo considerado auténticamente real. Su destrucción no es un fin en sí mismo, sino el medio para liberar al ser humano de su ceguera y acceder a la riqueza simbólica y el flujo incesante de palabras e imágenes. La experiencia visionaria, vista como una suerte de estética, se funda en la activación de la imaginación como el instrumento capaz de desvelar el mundo circundante y a la vez invertirlo. Finalmente, me remito a lo que nos convoca hoy, pensar los humanismos. La lectura que propongo es que la experiencia mística, como la de Hildegarda, proporciona una base para reformular la pregunta sobre el ser humano. Al proponer que está integrado, al proponer en que el humano integra tanto la trascendencia como la imaginación, ambas como vías hacia la existencia de mundos posibles. Ante la pregunta por lo humano, históricamente, el humanismo occidental y moderno ha respondido sobre la base de la racionalidad. Ante la noción de ser humano, su comprensión se ha configurado como un agente cuya esencia se define por sus facultades lógicas y analíticas, a la vez que se encuentra autocontenido en el mundo visible, cuya experiencia lo limita al mundo sensible. Esta visión resulta necesaria pero incompleta. Responde a las circunstancias históricas de una sociedad específica que distancia al ser humano de sus vivencias consideradas irracionales. La vía mística, ejemplificada en la experiencia visionaria de Hildegarda y analizada por Cirlot, permite pensar que la experiencia mística ofrece una dimensión de la existencia humana que a menudo se margina en otras perspectivas humanistas, y esas perspectivas que han operado sobre la base de un sujeto racionalizado. Esto nos obliga a ampliar la noción de la razón humana para incluir lo simbólico, que capta el significado profundo, antes de que el mundo sea descompuesto por la lógica. La propuesta sería un humanismo que se abre al espacio de la interioridad. Un genuino entendimiento del humano requiere considerar que la experiencia mística, lejos de ser una fuga de la realidad, es el acceso a la dimensión más íntima del ser humano. Así, no es un regreso a lo irracional, sino una vía de acceso al conocimiento humano que, al integrar sus dimensiones espirituales, renueva y enriquece la comprensión de nuestra condición. Esto implica que el ser humano no es solo un animal racional, sino también un sujeto trascendental y simbólico, cuya plenitud debe integrar esa dimensión interior y su potencialidad creativa más allá de lo meramente empírico. Asimismo, parte de lo que propongo es que a través de este concepto de mundus imaginalis o tierra intermedia, se ofrece una perspectiva crucial para repensar los humanismos. El primer impacto de esta noción en la realidad actual es su capacidad para desafiar el triunfo de la razón instrumental y la visión tecnocientífica del mundo, puesto que de alguna forma han cerrado el mundo, es decir,
han vetado la oportunidad de plantearnos preguntas sobre la capacidad que tenemos para imaginar otros mundos posibles. En una realidad marcada por la tecnociencia y el flujo constante de información que objetivan el entorno, este mundo intermedio nos fuerza a reconocer una dimensión de la existencia que no se somete a la prueba de la observación empírica y mucho menos al cálculo. Se trata de sacudir el aparato epistémico consolidado proponiendo que la imaginación no es evasión, sino un modo de conocimiento genuino que permite una apertura del mundo más allá de las limitaciones de la objetivación. Los mundos posibles representan el potencial de la existencia humana de no estar fijada por la realidad observable. La imaginación en este contexto es la herramienta que nos permite concebir simbólicamente realidades que exceden las fronteras del aquí y el ahora. En el contexto actual de crisis de significado y de construcción de un futuro sostenible, la noción de mundos posibles encuentra en la imaginación, si se quiere, su motor ético. Si el mundus imaginalis es el lugar donde acontece la visión, también es el espacio donde se proyectan y se incuban los futuros posibles. No es la utopía inalcanzable, sino la condición de posibilidad para imaginar estructuras sociales, políticas, ecológicas y éticas radicalmente distintas a las actuales. Entonces, así tendremos que pensar algunas cuestiones. Voy a esbozar solamente una. ¿Cómo el proceso mediante el cual la noción de sujeto ideal se construye a partir de actos de imaginación tiene implicaciones directas para cualquier valoración humanista en un momento histórico en que la identidad del sujeto está fragmentada y deslocalizada? Muchas gracias. En este momento abrimos un breve espacio para preguntas, comentarios para los ponentes y la ponente. Buenas tardes ya. Yo tengo una pregunta para los tres. ¿En qué sentido la mística es esencial para la comprensión de conceptos como la materia y la individuación? Yo, en vez de una para los tres, es una individual para los tres. Para Álvaro, bueno, tenía comentarios y preguntas. Voy solo a las preguntas y luego en el tiempo de la comida quizá podemos hacer los comentarios. Si nos podía adelantar algo de la tercera parte, porque me parece muy interesante, pero la tercera parte de su comunicación sobre el encaje de la materia de Tomás de Aquino en la cosmología contemporánea, en dos frases, si pudiera darnos un avance de lo que pretendía decir ahí. Al profesor Jimmy, también, que ha sido muy interesante su ponencia. Bueno, en realidad eran dos comentarios, pero me voy al siguiente. Creo que disiento, me ha parecido fantástica su presentación, pero disiento en que la teología mística no sea un libro de filosofía. Me ha parecido entender eso, porque cuando ha dicho es un libro para Cuaresma y basta, me ha parecido que en realidad la teología mística, cuando acaba con aquello de Dios está más allá de todo y por lo tanto ni es bueno, ni es uno, ni es ser, eso tiene tal potencia filosófica que me parece que vale la pena fijarse en ello. Pero bueno, su planteamiento es muy interesante y dejamos para luego comentarios. Y para Juliana, me ha parecido entender, el autor que más desconozco era Hildegarda de Bingen. Entonces, ha explicado usted que los dos sentidos en los que se fija para hablar del conocimiento son la vista y el oído. La pregunta es, ¿habla del tacto en algún momento? Porque si no habla del tacto, tiene bastante sentido que le preste tanta atención a la imaginación, que la propia palabra ya nos remite a la visión, cuando el tacto, como decía Julián Marías, es el sentido de la realidad. Cuando queremos comprobar una cosa, ¿no? Si no lo toco, no lo voy a creer de verdad. Y entonces la pregunta era si reflexiona también sobre el tacto. Gracias.
Bueno, primero agradecerles mucho por este coloquio. Realmente considero así como rápido para no atrasar que el tema del misticismo es uno que a menudo, digamos, por la relación que tiene con ser un tema irracional, pocas veces se analiza desde un punto humano o lógico-filosófico, porque creemos que no tiene importancia darle espacio a creencias e instancias que no tienen realmente sustancia en el mundo físico, como lo llamaríamos. Yo tengo una pregunta para, me parece que es Juliana, que vendría a ser que usted mencionó que también es un análisis desde lo místico que podríamos volver a retomar en la actualidad, y quería preguntar desde qué punto podemos los seres humanos volver a tener contacto con lo místico en un mundo que ha recurrido a decirnos que esos espacios ya ahora son inexistentes por el espacio que ha llegado a tener tanto la tecnología como la racionalidad desde un punto de avances tanto científicos únicamente como completamente arraigados a las habilidades lógicas de los seres humanos. Muchas gracias. Bueno, lo de lo místico no me lo había planteado, pero digamos, sí, hay algo extraño, porque esto de la materia prima es como que existe y no existe, ¿verdad? Es una cosa extraña. Ahí es captada, pero tiene que ser captada racionalmente y tiene que ser captada divinamente, ¿verdad? Aristóteles se queda, o lógicamente. Bueno, lógicamente o divinamente, ¿verdad? Para no hablar de mística ahí. Entonces, Aristóteles se lo planteaba lógicamente, esa captación, pero Santo Tomás no se puede quedar simplemente en la captación lógica, ¿verdad? Tiene que ser la captación divina. Entonces, hay como dos tipos de causalidad, ¿verdad? Una causalidad física y hay como una causalidad divina, ¿verdad? De alguna forma intenta hacerlas compatibles, pero creo que no, que eso como que no se logra, ¿verdad? Así plenamente, o sea, como que no habría una respuesta plena, me parece, ¿verdad? Porque la materia prima no es nada, pero no es ser, ¿verdad? Igual, está en un punto medio, ¿verdad? Pero las interpretaciones lo que dicen es que es una hipótesis, una hipótesis metafísica, o sea, eso es un puesto que se pone ahí, ¿verdad? Igual que en la física cuántica, entonces, como en el campo cuántico, que es una hipótesis que está ahí, que sin no hay, no se puede, como que no se puede explicar, digamos, cómo está la materia, ¿verdad? Y entonces la materia como es indeterminada, pero determina, pero debe estar como determinada, pero no puede ser indeterminada. Entonces hay un juego, ¿verdad? Ahí extraño que solo se capta, digamos, yo no sé. ¿Cómo se podría captar, verdad? Solo por analogía, diría a Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Porque la materia prima sería acto puro, potencia pura, la materia segunda, que es todo lo que está en este mundo, sería acto puro, ¿verdad? Acto, ¿verdad? Corrupción y demás, entonces, pero sin la materia prima no hay, debe tener forma, pero al mismo tiempo no tiene forma, ¿verdad? Entonces maneja esa situación de esa forma y si bien materia prima desde el punto de vista causal es primero y luego la materia segunda, pero desde el punto de vista de Dios no puede existir antes porque Dios existe antes y es causada. Bueno, me parece a mí que termina como una paradoja el asunto, ¿verdad? No me queda claro exactamente cómo sería esa materia prima. Bueno, igualmente el campo cuántico no es materia, no existe, pero sostiene, ¿verdad? Se ha hecho la correlación de que esos dos conceptos coinciden con la ciencia contemporánea, si lo vemos de esa forma,
Y lo cierto es que este pensamiento de Aquino da pie, digamos, a que se desarrollen los nuevos, el nuevo materialismo atomista que comienza a surgir a partir que había sido completamente negado anteriormente. Fíjate que yo me baso en aquella frase de Terencio: soy hombre y nada de lo humano me es ajeno o extraño. Y por lo tanto, los límites del ser humano o de la humanidad los pone el mismo ser humano. En ese sentido, queda abierta la posibilidad de explorar todas las experiencias que están a la mano de los sujetos. La mística sería una de ellas. En ese sentido, creo que es válida como forma de conocimiento y que hay que prestarle atención. Y sumándome a las palabras de Juliana, resistir a esas versiones unidimensionales del ser humano, ¿verdad? O reductivas. Creo que la mística en ese sentido es un frente de resistencia importante que yo quisiera destacar. Por mis antecedentes, la mística tiene un sello, pero no quiere decir que no se pueda abrir a otras versiones de la mística, ¿verdad? Siempre y cuando sea una experiencia humana, enteramente humana, donde nos podemos explorar. Y lo segundo, el conocimiento místico en el pseudo Dionisio, aunque está cargado de piedad, es un trabajo racional bastante riguroso. Tanto así que Juan Escoto Eriúgena, unos 3, 4 siglos después, lo utiliza para escribir el Perificium, ¿verdad? Porque él capta el potencial racional que tiene, o teórico que tiene, los textos del pseudo Dionisio. La exploración del lenguaje, agotar el lenguaje. ¿Qué nos dice el lenguaje? ¿Ya? Y que interesantemente yo no puedo pensarme sin lenguaje. Aunque tengo pensamientos no discursivos, cuando yo los narro, la única manera es usando el lenguaje. Muy bien, el acercamiento a Dios significa un pasar por el lenguaje. Y si nos ponemos teológicos, y esto me lo vas a entender muy bien, es en la palabra donde Dios y el hombre se encuentran. Gracias por las preguntas. Sobre el papel de la mística, la comprensión de los conceptos, pues el uso del simbolismo, ¿verdad? Que abre, y esa es un poco la crítica que hace Cirlot, o que quiere rescatar Cirlot del pensamiento de Hildegarda, y es que rompe esta unidireccionalidad de palabra-cosa, ¿verdad? Entonces podemos abrir a que hayan mucho más significados de la cosa, ¿verdad? Y para muestra de un botón, ahora que Álvaro hablaba de materia, pienso en Láscaris, que antes de hablar del problema del mundo acude al concepto de materia y lo rescata primero, antes de hilé, antes de matriz, lo rescata como bosque, ¿verdad? Eso es, ahí pues está la aperturidad propia del concepto, ¿verdad? Sobre la cuestión del tacto, haciendo memoria, en ninguna de las visiones que he leído de Hildegarda recuerdo que hable del tacto. Interesante porque ni me lo había planteado, ¿verdad? Pero sí, no recuerdo que en ningún momento hablase del tacto. ¿Pero habla de la audición? Sí, de los sentidos de la audición y de la vista, tanto exteriores como interiores, pero no como que ella dijera, tocase algo o sentí la mano de Dios, no recuerdo en algo, ¿verdad? Su obra profética es bastante extensa. Puede que haya por ahí una visión en la que hable del tacto, pero sí, así directamente y que yo recuerde lo que he revisado, no. Y sobre lo último, pues creo que era el punto de esta ponencia, el papel, ¿verdad?, que tendría la imaginación en la actualidad, o más bien el traer a Hildegarda o conversar con Hildegarda desde acá, en el papel el espacio místico que tendría en la actualidad es el rescate, por un lado, de la imaginación,
Por otro lado, hay un paralelismo que hace Victoria Cirlot entre Hildegarda y un artista surrealista, y ahí es donde ella plantea que la experiencia mística se pueda entender como una estética. Y voy a leer una frase que tenía de una nota que tuve que sacar, pero creo que puede aclarar. Ella está hablando en este caso del surrealista Max Ernst, ¿verdad?, de su obra, del collage, del frottage, eso que tenemos que agarrar de todos lados para crear algo nuevo. Tiene que ver con esto, con conceptos, visiones que ya tenemos sedimentadas. El mundo es así, parece que no se pudiera cambiar. Y creo que parte de lo que quería exponer es, a ver, en un mundo capitalista, cruel y con todos estos vicios, el hecho que nos quiten inclusive la capacidad para imaginar otros mundos, ¿verdad? Hay como una suerte de actitud ya derrotista, de ya el mundo es así, ya no hay nada que hacer. Pues traigamos a colación la imaginación, porque es que no podemos imaginar otras relaciones, imaginar otras formas de economía, otras formas de política. A eso traería pues a colación la imaginación, ¿verdad?, extrayéndola desde el misticismo. Y Victoria Cirlot dice esto: Max Ernst se sirve del mundo circundante para minar el mundo circundante, trastocando los significados de lo real y mostrando relaciones que no se encuentran en el exterior visible, sino que han de ser descubiertas por un ojo interior. El mundo no está dado y tenemos la capacidad de explotarlo, destruirlo y crear nuevos mundos en ese sentido. ¿Verdad? Por eso hablaba de una apertura del mundo, de transgredir la razón y darle espacio a la imaginación. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por finalizada la mesa 1 y les invitamos a, después del almuerzo, a las 2 de la tarde, en este mismo auditorio, a las siguientes actividades del coloquio. Muchas gracias.